Continuamos aquí en Una Voz del Cielo y estamos hablando sobre la sanidad. Estamos hablando que Jesús sana y también que los discípulos de Jesús recibieron órdenes de Jesús para sanar y echar fuera demonios. San Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2 dice: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El reino de Dios viene, el reino de Dios es el cielo aquí en la tierra. En el reino de Dios no hay enfermedades. El Rey viene a través de sus hijos, los envió a predicar el reino de Dios. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y los envió a sanar a los enfermos. ¿Usted sabía como cristiano que tiene ese mandato de Jesús? ¿Vieron cuánta oscuridad hay en este mundo, ¿no? Que aún los cristianos ignoran el poder que Dios, que Jesús les ha conferido. Les dio poder y autoridad. Poder es fuerza y autoridad es lo que tiene un policía para detener un auto. Hay un policía con un uniforme y uno viene manejando y el policía levanta la mano y usted tiene que frenar. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Es autoridad. Y si no frenara y el policía saca el revólver, bueno, eso es poder. O si fuera un gigante, un hombre muy grande, si usted no para, lo detiene a la fuerza, bueno, eso es poder. Y autoridad es el uniforme, el respaldo del gobierno. Entonces Dios nos ha dado poder y autoridad. Nos ha hecho embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos. Tenemos la autoridad del reino de los cielos para tomar decisiones y ordenar a los demonios que se vayan de las personas. Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo y nos ha mandado a nosotros a sanar a los oprimidos por el diablo, gente que sufre jaquecas, manías, ve monstruos por la noche, cosas que se mueven en su casa. Todos esos son demonios. Nos mandó a expulsar a los demonios y a sanar a los enfermos. Vaya tomando nota, que no solamente Jesús está al lado suyo para sanar, para hacer milagros. Si usted ora por otra persona, también usted tiene esa autoridad ya delegada por Jesús, porque Jesús lo ha declarado, si es usted un verdadero cristiano, un embajador del reino de los cielos con plena autoridad. Si el embajador de un país toma una decisión, es como si la tomara el rey de ese país o el país ese. Entonces, los demonios reconocen la autoridad que Dios nos ha dado y se tienen que ir, se tienen que retirar de la zona, se tienen que retirar de las personas, de las casas, de animales inclusive. Y bueno, Dios nos ha dado esa autoridad a los cristianos. También Jesús hace milagros de provisión para nuestras necesidades. Todo el mundo anda preocupado por el aumento de los precios y el aumento del dólar y el aumento de todo. Pero Jesús es el que tiene el control y usted si ora, Jesús le puede proveer. Nos ha dado muchísimos ejemplos, por ejemplo,
la palabra de Dios en San Mateo capítulo 14, versículos 15 al 21. Había una multitud de personas que no tenían nada para comer y habían seguido a Jesús a un lugar desértico. Y Jesús tomó el almuerzo de un niño, unos pocos panes y unos pocos peces, y lo bendijo y lo multiplicó. Con la bendición de Jesús, sus cosas se van a bendecir y se van a multiplicar. Y bendecir lo comparo con la primavera, cuando comienza todo a florecer. Si usted vive en bendición porque se arrepintió de sus pecados e invitó a Cristo que entre en su casa y en su vida, va a vivir en bendición. Y esa puerta que no podía arreglar, la puede arreglar. Esa heladera vieja la tira y se compra una nueva. Jesús comienza a bendecirle porque usted le ora, lo busca y Él se deja encontrar. Porque Él es el que provee. Y dice que tomó esos panes y esos peces, los bendijo, los multiplicó y alimentó a 5.000 hombres, más las mujeres, que eran otras 5.000 por lo menos, o tal vez más, y los niños. Jesús, eso es lo que ocurre cuando Jesús está presente. Y Jesús está presente en este mismo momento al lado suyo. Y si se le ocurre alguna necesidad, dígaselo al Señor. Puede decirle: Señor Jesús, necesito más entrada monetaria, necesito fuerzas para trabajar, necesito un trabajo mejor, necesito construir mi casa. Y ore, y ore, y ore sin desmayar. Y va a ver que la primavera empieza a venir. Si recuerda algún pecado que ha hecho, arrepiéntase. Y si recuerda que no perdonó a alguien que tiene falta de perdón, perdónelo. Dígale: Señor, ayúdame, lo perdono. Y se van a ir dos impedimentos que impiden a veces la bendición de Dios sobre su vida. Pecado y no perdonar. Jesús también muestra misericordia con los pecadores. En Lucas 19:2-9 se cuenta la historia de un hombre que se llamaba Zaqueo, que era malo, era estafador, era corrupto. ¿Le suena esa palabra? Alguien decía: en Argentina son todos corruptos. Bueno, digamos casi todos. Y es un pecado clásico de nuestro país. Hay que arrepentirse. Si uno no se arrepiente, va a ir al infierno por toda la eternidad. Y ese infierno es algo imposible de imaginar, de horrible que es. Ahora, lo bueno es que Jesús ama a todos, ama también a los corruptos, porque Él los hizo y Él quiere que se arrepientan para que conozcan la verdad, cambien de vida y estén en el cielo por toda la eternidad. Y Él en el cielo le puede mostrar todos sus tesoros y toda su gloria, y comparte su gloria y su trono y todas las cosas con aquel que era corrupto. Y Zaqueo era corrupto y era jefe de los corruptos. Era cobrador de impuestos, era publicano y era un judío que le cobraba impuestos a los judíos, pero para los romanos. Y todavía encima, si los romanos les decían, bueno, cobraba 2.000, él cobraba 3.000, le daba 2.000 a los romanos y se quedaba con 1.000 él. Y así era rico, a costa del robo. Ahora, él tenía un poco de inquietudes de Jesús. Y era bajito y se subió a un árbol para verlo pasar. Lo que no sabía es que Jesús lo conocía, como Jesús lo conoce a usted.
Conoce todos sus defectos y aquellos defectos que usted cree que no los tiene. O sea, en realidad quiero decirle que usted es peor de lo que usted piensa. Y Zaqueo se sube a un árbol y pasa a Jesús y lo mira y le dice: Zaqueo. Lo llama. ¿Cómo sabía el nombre? Y era Dios. Zaqueo no había visto nunca a Jesús. Y Jesús se detiene, levanta los ojos y lo llama. Y le dice: es necesario que hoy yo entre en tu casa. Eso es lo que le está diciendo Jesús a usted. Ya sea como Zaqueo o ya sea a una persona un poco más correcta, pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno en todo el mundo. Así que nadie puede decir que no tiene pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús murió en la cruz por nosotros para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Muere en nuestro lugar y paga nuestros pecados en la cruz. Tenemos que aceptar eso. El regalo de la salvación es vida eterna. Y entonces Zaqueo decide invitar a Jesús para que entre en su casa. Y hace un banquete e invita a todos los otros corruptos. Los religiosos, como siempre, empezaron a criticar a Jesús. ¿Cómo se junta con todos estos corruptos? Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino he venido para los pecadores, o sea, para todos. Los fariseos, que cumplían los ritos religiosos estrictamente, les faltaba el amor para codiarse, para predicarle, para llevarle la palabra de Dios a personas como Zaqueo, que la tenían como pecadores y ni siquiera se querían acercar. Era un pecado mayor casi, porque ellos tenían la luz de las Escrituras y no le hablaban de Dios. Hay muchos, tal vez sea usted uno, que sabe la Biblia y no le habla a nadie de Dios. Eso es un pecado grande, tiene que arrepentirse. Y Zaqueo le abre la puerta de la casa a Jesús. Y quizás usted esté en este momento, entre comillas, subido a un árbol. Y Jesús lo llama por su nombre. Porque le conoce, porque está al lado, porque lo vio nacer. Él formó su embrión. Él conoce todo. Todos los pensamientos, las intenciones de este mismo momento que usted tiene, Jesús las conoce. Él es Dios, no lo limitemos como si fuera un ser humano. Él es Dios. Entonces, Jesús le dice: desciende porque es necesario que hoy entre en tu casa. Ahora, cuando usted experimente el amor y la compasión incondicional de Jesús, que se dignó, entre comillas, a hablarle a un corrupto, que todos sabían que era corrupto y Jesús sabía que era corrupto, y le dice: te quiero salvar, abrime la puerta de tu casa. Y cuando usted le deja entrar a Jesús a su casa, cambia todo. Deje entrar a Jesús a su casa. Tome la decisión ahora de que Jesús entre, en primer lugar, en su corazón, en usted. Y después invítelo a entrar en la casa. Es más importante que usted lo invite a entrar en usted, porque cuando viene Jesús, Jesús es la vida eterna, y el que tiene a Jesús tiene la vida. Tiene la vida eterna. ¿Cómo hacer para que Jesús entre en un corazón? Orando. ¿Y qué oramos? Lo que le voy a guiar ahora para que usted lo haga. Oramos. Le va a decir a Jesús: Señor, yo quiero que entres en mi vida.
usted repita esta oración de todo corazón. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que entres en mi vida. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Rey. Recibo tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque en la cruz pagaste mi pecado. Gracias porque en la cruz llevaste mi culpa. Gracias, Señor, porque has entrado en mi vida y me has perdonado de todos mis pecados. Y ahora soy salvo y tengo vida eterna. Gracias, Jesús, por la salvación de mi alma. Gracias, Jesús, porque vamos a estar juntos por toda la eternidad. Amén. Y ahora, cuando usted entre en su casa, va a entrar Jesús en usted, pero dígale: Señor, entra en toda mi casa. Toca toda mi familia. Quizás usted cuente esta experiencia, siente una paz especial, porque Jesús entró en su corazón y se lo va a contar a su esposa, a sus hijos, y quizás se rían y van a pensar que usted se hizo religioso o que quiere cambiar de religión, y el diablo va a utilizar esas cosas para que ellos no crean. Pero usted antes, dígale: Jesús, entra en mi casa, anda delante mío. Te abro la puerta de mi casa y toca a todos los que viven ahí. Y que venga tu bendición a mi casa. Jesús entró en la casa de Zaqueo. Zaqueo hizo restitución, y eso es lo que hay que hacer cuando uno es corrupto. Hizo restitución de todo lo que había robado, lo devolvió. Tomó la decisión de cambiar. Y Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este es un hijo verdadero de Abraham. Es alguien que tiene fe como tú, Abraham. Y Abraham fue bendecido en todo. Zaqueo empezó a recibir bendición. Y ya no necesitó robar para prosperar, porque Dios lo prosperó. Invitó a todos los compañeros de él, ladrones también, y muchos de ellos seguramente llegaron a Jesús y fueron salvos. Y tomaron la decisión. ¿Por qué? Porque Jesús entró en la casa de Zaqueo. Porque Zaqueo lo invitó a Jesús a entrar, aceptó que Jesús entrara en su casa. Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hicimos una oración de entrega de la vida a Jesús y invitando a Jesús que entre. Y si lo ha hecho, Jesús está en su corazón. Ahora vamos a hacer una oración para invitarlo a la casa. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una oración para decirle: Señor Jesús, quiero que tomes toda mi casa. Sea una casa humilde, sea rico, sea como sea. Hay ricos que se suicidan, hay ricos que tienen depresión, hay ricos que se divorcian, que no son queridos por nadie. Pero cuando recibe a Jesús, usted va a cambiar completamente. Aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Va a recibir una nueva motivación, va a recibir santidad, va a recibir amor, va a recibir gozo, paz, y se va a transformar en una nueva criatura, pues esos son los frutos del Espíritu Santo que entró en usted. Ahora vamos a orar para que Jesús entre en su casa. Vamos a decirle, vamos a repetir esta oración.
Dígale: Señor Jesús, te abro las puertas de mi casa ahora. Te invito a que te quedes en mi casa. Entra en mi casa. Entra en todas las habitaciones y toca a todas las personas que viven conmigo, todos mis parientes, mi esposa, mi esposo. Tócalos. Que tu bendición sea sobre mi hogar. Que tu bendición sea sobre todo lo que me pertenece. Señor, me comprometo también a hacer lo que hizo Zaqueo, a dejar el pecado, a hacer restitución de aquello que he robado y también a invitar a mis amigos pecadores para que tú les hables a través mío de lo que puedes hacer. Yo me comprometo a contar lo que has hecho en mi vida, que me has dado paz, salvación y vida eterna. Y seguramente tendré testimonios de prosperidad, tendré testimonios de bendición, de sanidad divina, de todo lo que tú haces cuando entras en un hogar. Cuando Jesús entra en un hogar, por la ventana y por la puerta se van los demonios, las maldiciones, las hechicerías que le han hecho, los trabajos, las maldiciones generacionales, se van porque llegó el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Terminamos la oración diciéndole a Jesús, y repita esto: Señor, te vuelvo a repetir, entra en mi casa, camina por mi casa, haz lo que quieras con mi casa. Y te pido que todos mis seres queridos puedan tener esta experiencia que tuve yo, de abrir mi corazón para que entres en mi vida también. En el nombre de Jesús. Amén. Ya está. Cuando Jesús se hace presente, aún los muertos se levantan. Hay cosas que la gente piensa que Dios ya no puede hacer. Hay un hombre llamado Jairo que fue a Jesús a decirle que su hija estaba por morir. Y entonces vinieron de su casa y le dijeron: tu hija ya murió, así que no molestes más al maestro. Pero lo que no sabían era que Jesús puede resucitar los muertos. Parecía que mientras vivía creían que Jesús la podía sanar, pero ya había muerto. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y eso le está diciendo a usted en este mismo momento, si tiene un problema grave. No temas, cree solamente. Y Jesús fue a la casa mientras todos lloraban, los sacó a todos afuera, gente que no tenía fe, y le dijo a la niña: levántate. Y su espíritu volvió a entrar en el cuerpo y resucitó. Jesús puede hacer eso y mucho más. Jesús puede levantar a Lázaro, por ejemplo, que hacía 4 días que ya había muerto y ya su cuerpo estaba en descomposición. Las hermanas de Lázaro pensaron: bueno, si vos hubieras estado aquí cuando él estaba enfermo, lo podías haber sanado. Tal vez pensaron: si hubieras estado aquí al primer día de muerto, quizás lo podías haber resucitado, pero ya hace 4 días y ya apesta, ya está en descomposición. Pero Jesús le dijo: no sabes que si crees
vas a ver la gloria de Dios. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que te dice Dios a vos por ese milagro que estás esperando. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y Jesús dice, quiten la piedra. Da la orden y la piedra es quitada. Le dice Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucita. Aquel que estaba en descomposición resucita. Dios puede resucitar muchas cosas en tu vida. Puede resucitar tu felicidad, puede resucitar tu matrimonio, puede resucitar tu prosperidad. Tal vez te has fundido en tu negocio, Dios te puede prosperar de vuelta. Dios se especializa en imposibilidades. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Voy a hacer una oración ahora para todos los que están escuchando o viendo este programa. Una oración de fe. Oro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora tu bendición sobre todos los que están escuchando este programa. Dales fe, Señor Santo, para tomar decisiones y que puedan tomar la decisión de recibirte en su corazón y recibirte en su casa. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno a toda enfermedad y a todo demonio que esté alojado en esas casas, que se vayan ahora, en el nombre de Jesucristo. Ordeno a toda maldición que quede sin efecto, a todo trabajo de hechicería que quede anulado en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús ejerzo mi autoridad que tú me has dado para ordenar que todo demonio que trabaje en las mentes de cada uno de los parientes que no entienden el mensaje, que no están de acuerdo o no entienden de tu amor o tu obra en la cruz, ordeno a esos demonios que están bloqueando esas mentes que se vayan ahora en el nombre de Jesús y que les venga una revelación. Señor, revélate a esas personas, revélate, Señor Santo, tu plan de salvación. Dale sabiduría a la persona que ha escuchado este programa y ha abierto su corazón, a ti ha abierto su casa. Dale sabiduría para actuar ahora con sus parientes. Dale palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, dale revelación, dale la guía de tu Espíritu Santo para que pueda, Señor Santo, ser de bendición y enseñarle tu palabra. Señor, haz que cada uno consiga una Biblia, pueda leer la palabra tuya y pueda ser edificado. Te doy gracias, Señor, y envío la bendición de Dios sobre todos los oyentes. Padre, bendícelos ahora y, Señor, los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Le mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo programa. Dios le bendiga.